Buenas noches, estimados televidentes. El programa de este día lo dedicaremos a la pasada, supuesta terminación de juicio por, la impugnación al presidente estadounidense Donald Trump, y quizás nos dé tiempo a algunos temas relacionados también con la política estadounidense. Al respecto, hay que señalar que finalmente el Senado de los Estados Unidos votó en contra de la impugnación del presidente estadounidense Donald Trump, hecho realmente que era esperado. Votó en contra en los dos cargos que se le presentaron en contra de Trump: obstrucción a la justicia y, en este caso, obstrucción a la justicia relacionado con la relación con el Congreso de los Estados Unidos, y abuso de poder relacionado a su posición, yo diría que es el eje central con respecto a la conversación que tuvo con el presidente de Ucrania relacionada a la ayuda estadounidense, al condicionamiento o no de la ayuda. En un caso, la votación fue 47 contra 53, y en el otro caso fue 48 contra 52. En ambos casos, mayoría republicana. Recordemos, relacionado a esto, que aún si hubiese habido mayoría para impugnar a Trump, realmente la mayoría que se necesitaba no era una mayoría simple, o sea, no era de 51 contra 49, la mayoría que necesitaba era una mayoría calificada, en total 56 congresistas, lo cual desde el principio hacía que prácticamente fuera imposible que Trump fuera impugnado. Hay que destacar que antes de la votación, días antes de la votación, que se extendió más de los 2 días que incluso el presidente del Senado, el republicano Mitchell, había dicho que solamente duraría 2 días, realmente se extendió un poco más, e incluso hubo una votación para determinar en el propio Senado si se iban a citar a testigos. En este caso, digamos que la figura más renombrada, o la que hubiese sido la primera figura que hubiese el Senado citado, en caso de que se hubiese aprobado este procedimiento, hubiese sido de él, hasta hace poco tiempo, asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Michael Bolton, que había dicho, e incluso tiene un libro donde señala, un libro que es titulado algo así como dentro de la habitación donde se tomaban las decisiones, donde él plantea incluso que realmente Trump había presionado al presidente estadounidense, al presidente ucraniano, para que empezara una investigación sobre Joe Biden, uno de los candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, o sea, que se acusara para, de esta manera, hacer caer su candidatura. Lo cierto es que el Senado estadounidense también votó en contra de esta noción. En este caso la votación fue 51 contra 49, y finalmente Bolton, que a través de su abogado había dicho que había sido presionado por el gobierno estadounidense, por autoridades estadounidenses, porque consideraban que dentro de su libro hay información que era clasificada, o sea, información a veces incluso secreta, top secret, que no podía salir en el libro porque amenazaba la seguridad de los Estados Unidos. Lo cierto es que ni él, Bolton, ni otro, Mulvaney era otro que también podría haber testificado. La apariencia de sus declaraciones de ambos, más de otros testigos, era que eran testigos que finalmente iban a declarar en contra de Trump. Lo cierto es que no ocurrió, y es nuestra apreciación de realmente que de todas maneras, aunque hubiesen declarado y se hubiese extendido el periodo antes de una votación final en el Senado, de todas maneras los demócratas no hubiesen tenido una mayoría, no hubiesen podido traer del campo republicano a un grupo importante para tener la mayoría que impugnara la presidencia de Donald Trump. Al respecto, hay que señalar que en este momento en los Estados Unidos hay una gran polarización política, o sea, una polarización realmente, yo diría, extrema,
en el caso de que los demócratas tienen una posición, digamos, extremadamente arraigada, e igualmente los republicanos tienen una posición extremadamente arraigada de defensa a Trump. O sea, realmente yo diría, pocas veces en la historia de los Estados Unidos esto ha ocurrido de una manera tan evidente, y es posible que, por una parte, la actuación del presidente de los Estados Unidos, su forma de gobernar, su estilo, sea chocante para esa parte importante de la sociedad estadounidense representada en el Partido Demócrata, mientras hay otra parte que sigue de manera prácticamente incondicional al presidente estadounidense, y es evidente que le van a dar sus votos. Al respecto, hay que señalar que las últimas encuestas dan más o menos un aproximado de que apoyan a Trump un 49% de los votantes. Un por ciento que parece, nos da como una suma importante. Casi siempre esto es lo que ocurre antes de las elecciones, y después en las elecciones podría subir. Incluso Trump, antes de las elecciones de noviembre del 2016, tenía menos aprobación. Por lo tanto, una vez más señalamos que da la impresión de que en estas elecciones próximas, en noviembre de este año, el presidente estadounidense tiene digamos, un porciento elevado de posibilidades de volver a reelegirse como presidente de los Estados Unidos. Sobre esto hay que señalar también que se dio esta votación, y es importante también señalar que el día antes Trump había presentado al Congreso de Estados Unidos, en este caso, cuando hablo del Congreso, el Senado y toda la Cámara de Representantes, que es lo que forma el Congreso, había presentado el informe anual llamado en Estados Unidos como el Estado de la Nación, de cómo está Estados Unidos a nivel interno y a nivel internacional. Y al respecto, lo que ocurrió en esta reunión, en este cónclave, evidentemente, es también una muestra que afirma nuestro planteamiento de que en realidad la polarización es cada vez más alta en la sociedad estadounidense, representada en los partidos demócratas y republicanos. En esta presentación, yo creo que primeramente lo más llamativo fue que Trump llegó a entregar, o sea, en el protocolo de esta actividad, él le entrega a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en este caso Nancy Pelosi, él le entrega el informe del Estado de la Nación. Los medios de comunicación han transmitido cómo se lo entregó y cómo Nancy Pelosi le fue a dar la mano, y Trump se viró y la dejó con la mano extendida, en un gesto realmente considerado como muy poco caballeroso, poco diplomático, y una muestra evidente de cuál es la actuación, digamos, personal que imprime a su presidencia el actual presidente estadounidense. Hay que destacar también que Nancy Pelosi es posiblemente la principal figura entre los partidos demócratas, y es a la vez la que más impulsó el proceso de impugnación en contra del presidente Trump. Por lo tanto, han habido grandes choques entre ellos, choques verbales. Trump ha utilizado palabras soeces a la hora de referirse a la presidenta de la Cámara de Representantes. Ha sido criticado realmente por la mayoría de los medios de comunicación. Posiblemente Fox es el único medio, de los grandes oligopolios mediáticos estadounidenses, que se mantiene de una manera, digamos, firme a favor de Trump, donde todo lo que hace Trump lo ve de manera positiva. Lo cierto es que también Nancy Pelosi, después que Trump empezó a leer el discurso, muchas cámaras las enfocaron, sus gestos, esa información extraverbal que brindan las personas cuando están incómodas con lo que están oyendo o cuando no aceptan lo que están oyendo, era más que evidente, y culminó cuando la
cuando termina el discurso de la presentación del informe del Estado de la Unión, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, rompió el discurso de Trump, o sea, esa presentación la rompió y la tiró a un lado, como planteando que estaba totalmente o absolutamente en desacuerdo con lo que se estaba planteando. Incluso los medios de comunicación la interpelaron y ella, eso fue lo que planteó, o sea que era lo menos que podía hacer romper ese informe del Estado de la Unión. Hay que señalar que en esta presentación igual, por una parte los republicanos aplaudían de manera consolidada a todos, en bloque, mientras todo lo que decía el presidente estadounidense, mientras los demócratas, todo lo contrario, abucheaban o mantenían silencio ante lo que estaba diciendo el presidente de los Estados Unidos. O sea, en una clara, repito, polarización del poder político, de la clase política en el Congreso de los Estados Unidos. También habría que señalar que en este proceso, o sea, en esta presentación, estaba el supuesto presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Sabemos que solamente lo reconocen alrededor de 50 países a nivel internacional, o sea, no tiene un reconocimiento, no tiene un poder efectivo. Incluso han habido dentro de la propia oposición venezolana críticas y señalamientos sobre corrupción, sobre los fondos que han sido entregados, qué se han hecho con los fondos, si esos fondos han ido a parar a manos personales, incluso del supuesto presidente encargado de Venezuela. Pero lo cierto es que en un acto típico de la administración actual estadounidense, muy mediático, Trump se viró hacia donde estaba Juan Guaidó. Eso trajo aplausos realmente. Fue el único momento en que tanto demócratas como republicanos aplaudieron a algo o mostraron a lo mejor cierta cohesión relacionada con la actual política de los Estados Unidos hacia Venezuela. Solamente un grupo de congresistas, las congresistas demócratas más radicales, se quedaron sentadas, no aplaudieron. Otras incluso se marcharon del cónclave, o sea, se fueron en muestra de rechazo de lo que se estaba planteando en ese discurso del Estado de la Unión, elemento que seguiremos analizando con otras cosas, como planteé anteriormente, en la próxima parte del programa. Continuando con la parte anterior del programa, hay que señalar que en esa presentación de ese informe sobre el Estado de la Unión, normalmente el presidente de los Estados Unidos lo que señala son las partes positivas de su presidencia. No recuerdo realmente nunca que haya habido algo negativo planteado, no por Trump, sino por ningún presidente de los Estados Unidos. En ese informe, Trump realmente hizo, yo diría, un fuerte hincapié en el tema económico, señalando que Estados Unidos en el tiempo que lleva como presidente había crecido económicamente, la situación económica era muy favorable, señalaba de manera internacional haber roto todos los acuerdos económicos que eran perjudiciales para los Estados Unidos, en este caso, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, de la firma de un nuevo acuerdo con México y Canadá, de la firma de los acuerdos parciales con China, incluso también firma de los aranceles que los Estados Unidos había impuesto a diferentes países, justificando de que eran justos porque estaban, esos supuestos países estaban, digamos, afectando a la economía estadounidense. Y al respecto hay que señalar que los índices de crecimiento de la economía de Estados Unidos en este momento, ha crecido la economía, eso no se puede negar. El problema es que habría que señalarle ese crecimiento hacia dónde ha sido señalado,
si ese crecimiento también tiene que ver con la mayoría de los grupos poblacionales, casi siempre los grupos, digamos, las minorías o los que tienen problemas en los Estados Unidos, que es la parte donde los demócratas hacen la crítica más incisiva a las políticas de Trump, señalándole que ha favorecido a los más ricos, ha rebajado los impuestos, sin embargo, no ha favorecido de la misma manera a los sectores más amplios de la sociedad estadounidense, a lo que Trump también ha señalado que los índices de desempleo han disminuido. Es verdad, los índices de desempleo están extremadamente bajos en Estados Unidos, y entonces los demócratas también plantean que el problema es que los empleos no son los mismos empleos de antes, son empleos bien remunerados, donde se consolidaba la clase media estadounidense, señalando que lo que está pasando es lo contrario, o sea que los empleos son empleos casi siempre no bien calificados, no bien pagados, o sea, se manifiesta de todas maneras la contradicción entre demócratas y republicanos en un tema que desde nuestro punto de vista siempre ha definido la política y las elecciones en los Estados Unidos, que es el tema económico. La clase media estadounidense, normalmente una clase media casi siempre mayoritariamente blanca, que ha decidido las elecciones en los Estados Unidos, vota de acuerdo a su economía, es una de las causas por las cuales posiblemente Estados Unidos no se haya enfrascado en una guerra directa contra el Irán de los ayatolás, porque una guerra de Estados Unidos con Irán hubiese sido desfavorable para la economía estadounidense, por lo menos a corto plazo, aumento de los precios del petróleo, las vidas humanas que se habían tenido que pagar de ambos bandos, la confrontación internacional que eso hubiese traído, las críticas internacionales, y lo cierto es que yo creería que la administración estadounidense de una manera muy inteligente evitó que eso ocurriera. Se le han hecho los señalamientos importantes a la política de Estados Unidos con respecto a su accionar en Irak, no han retirado a las tropas, pero se mantiene, y es uno de los puntos que planteó Trump en su propio discurso, que señaló que las tropas estadounidenses en Irak se retirarían. Lógicamente no dio ninguna fecha, no lo haría bajo presión, porque si se retiran después del ataque iraní misilístico contra las dos bases estadounidenses, hubieran dado una muestra de debilidad. Yo personalmente creo que, y ya lo he planteado anteriormente, fue una muestra de cambio en la política de los Estados Unidos, una muestra de cambio porque normalmente cuando las fuerzas estadounidenses han sido atacadas en cualquier lugar del mundo, Estados Unidos ha respondido de manera directa con otro ataque militar. No ocurrió. Si hubiese ocurrido, repito, hubiese habido una guerra o estuviéramos ahora en una guerra en el Golfo Pérsico, y pensamos que la situación económica y este propio año electoral es lo que ha, digamos, limitado el accionar estadounidense con respecto a Irán. Habría que ver después de este año, después de las elecciones, qué ocurrirá en el Medio Oriente y cuál será la política de Estados Unidos. Queríamos señalar también en este programa que es importante, analizando la parte ya de los demócratas, ayer mismo se produjeron las elecciones en las primarias demócratas, o sea, las primarias demócratas, el Partido Demócrata están buscando el candidato que va a ir en contra de Trump en noviembre. Quedan prácticamente poco menos de 9 meses, y en estas primarias, del Partido Demócrata, todavía no hay un ganador en el estado de Iowa, en el cálculo del estado de Iowa no ha habido un ganador por problemas, parece que hubo en el conteo de los votos, pero los dos candidatos que han sido más votados, en este caso el senador Bernie Sanders, era esperado que se votara, que hubiese un voto grande por él,
y ha sido así. Sin embargo, el otro más votado, y que incluso en el conteo, en este mismo momento, en este propio momento, aparece en el primer lugar del conteo de votos, fue alcalde, o sea, su principal cargo ha sido alcalde, Putin, y Putin tiene la característica, yo diría, como una primicia en la historia de la política de Estados Unidos, que es una persona que se ha declarado abiertamente gay. O sea, es un homosexual, lo ha planteado de manera abierta, y sin embargo ha habido un voto muy importante a favor de él, siendo, yo diría, la primera sorpresa de esta primaria demócrata. No había ocurrido antes eso en Estados Unidos. No recuerdo realmente un candidato abiertamente gay en la historia de los Estados Unidos que lo haya planteado, y menos que haya habido un voto de los votantes demócratas a favor de él. Ocurre por primera vez en la historia, hay que apuntarlo porque eso no había pasado. Es también, yo diría, sintomático en el sentido de que Biden, que supuestamente es el candidato, digamos, de las estructuras principales del partido demócrata, ha sido desplazado, estaba en este momento en un cuarto lugar en los votos, incluso Elizabeth Warren, que es otra que tiene las posiciones muy cercanas a Bernie Sanders, en el sentido de que son los representantes posiblemente de la parte más progresista dentro del Partido Demócrata, estaba en tercer lugar. Sin embargo, hay que señalar que Putin, a pesar de ser declarado abiertamente homosexual, desde el punto de vista político, se ha presentado como un moderado. O sea, no estamos hablando de una persona que sea también de ese sector que cada vez es más visible en la política estadounidense, sobre todo en la política relacionada o vinculada al Partido Demócrata. Putin es más moderado, no plantea revolucionar, digamos, por ejemplo, los impuestos a los ricos, como sí Bernie Sanders lo ha hecho, sino que plantea que eso debe ser gradual. Por lo tanto, estamos viendo a una persona que tiene, que aún siendo homosexual, sigue representando a la clase, yo diría a los estratos principales del pensamiento del Partido Demócrata vinculado a su élite política. O sea, se manifiesta como un moderado. Yo incluso creería que su posición es muy parecida a la posición de Biden, y aunque es solamente el primer, digamos, el arranque de esa campaña republicana, de todas maneras, es algo que puede dar un hilo conductor en qué es lo que va a pasar. Es una figura política, digamos, en ascenso, un hombre extremadamente joven para la política. Si hipotéticamente fuera electo presidente de los Estados Unidos, sería el presidente más joven de los Estados Unidos, todo lo contrario a Sanders, que si fuera electo presidente de los Estados Unidos fuera el presidente más viejo de la historia de los Estados Unidos. O sea, estamos viendo dentro del Partido Demócrata dos extremos, y también consideramos que es una muestra, este voto tan dividido dentro del Partido Demócrata, muestra fisuras en los planteamientos que están haciendo los demócratas de cara a las elecciones del próximo noviembre, de cara al enfrentamiento contra el seguro candidato del Partido Republicano, que es el actual presidente Trump, lo cual pone a Trump en ventaja. Es, digamos, la otra parte de la ventaja importante que tiene Trump en esta ya campaña electoral presidencial de los Estados Unidos. Hay una economía donde hay índices fundamentales de la economía criticados, señalados, pero hay índices que muestran que la economía de Estados Unidos está en un momento positivo, y eso el presidente de los Estados Unidos y sus seguidores lo van a poner cada vez más alto. Y por otra parte, tenemos a un Partido Demócrata
extremadamente fraccionado, donde no aparece de manera clara aún un candidato que se pueda enfrentar abiertamente a los Estados Unidos. Hay un día famoso siempre, tanto en las elecciones en Estados Unidos como cuando se hacen las primarias de uno u otro partido, que es en la política estadounidense se llama el supermartes. Supermartes quiere decir que ese martes hay muchos estados que definen quién va a ser su candidato, y en este caso hay otros candidatos, digamos, de los últimos que han entrado en esta lista política. Bloomberg es un multimillonario, bueno, tiene muchos más millones incluso que Trump, que está dejando su fuerza principal para ese día, digamos, está haciendo su apuesta política y las inversiones en los recursos económicos de campaña, que son a la vez es uno de los que más tiene recursos, donde maneja sus recursos propios, para ese día, para ese martes, que evidentemente va a decidir quién va a ser el próximo candidato demócrata a discutirle la presidencia contra Donald Trump. No quiero dejar de todas maneras de señalar en esta ya parte final del programa que cuando estos análisis que hacemos son análisis que tienen que ver siempre con los datos que manejamos actualmente. Habría que ver cómo transcurre esta lista política para que finalmente podamos tener una opinión, yo diría, más consolidada desde el punto de vista académico para tomar definiciones finales sobre qué es lo que puede pasar en los Estados Unidos en esta próxima elección del mes de noviembre del año en curso. Tengan todos buenas noches y muchas gracias.